Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Les mando un gran, fuerte abrazo y un beso a todos los que ya están conectados. Gracias por escuchar y por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta tarde maravillosa, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por escucharnos, por tomar un tiempo y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio a otro tema del día de hoy, ¿verdad? Pero antes vamos a pedir, ¿verdad? La presencia de nuestro Dios Todopoderoso en este lugar, para que sea Él llevando todo en orden y sea Él con su Santo Espíritu dirigiendo mi boca para poder dar el tema del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirme, Señor, estar una vez más, Señor, delante de estos micrófonos. Gracias, Padre Santo, por estos medios, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque por medio de ellos, mi Dios, hemos estado, Señor, impartiendo tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Padre, por este programa de niños valientes y esforzados, mi Dios. Gracias, Padre mío. Muchas gracias en el cual, Señor, puedo participar, Señor, y puedo servirte, Señor. Muchas gracias. Gracias, maravilloso Dios, también por cada niño, por cada adulto, Señor, que está conectado, Padre, en estos momentos, Señor. Señor, te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, Señor, que quites toda distracción, Padre, y que sea tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en este lugar, Señor, y en el corazón de cada una de las personas, mi Dios, que escuche, Señor, esta grabación, Padre. Que seas tú tocando, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor. Que seas tú transformando, que seas tú renovando, que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Gracias, maravilloso Dios. Te pido que tomes el control en esta tarde maravillosa, Señor, de este lugar, Señor. Que me des gracia, que me des sabiduría, mi Dios, para poder exponer el tema del día de hoy, Padre. Limpia mis boca, mis labios, Padre, para poder hablar tu hermosa palabra, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a iniciar otro programa más para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra lección del día de hoy es la número 4 y se llama Las riendas de la fidelidad, ¿vale? ¿Qué es fidelidad? Bueno, escucha. Fidelidad, ¿verdad? Es cuando una persona se conduce con la verdad, ¿verdad? Se conduce con la verdad y no con la mentira ni con engaños, ¿ok? Además, es alguien que no traiciona, que es fiel a sus sentimientos, a su amor, a su entrega, ¿verdad? Esa es fidelidad, ¿verdad? Además, la fidelidad se considera algo muy valioso, ¿verdad? En una persona. Es alguien que despierta confianza y respeto. Cuando una persona es fiel y se mantiene con una fidelidad intachable en lo que él cree, ¿verdad? En sus ideales, en sus valores, ¿verdad? Es una persona que inspira respeto, ¿verdad? Que inspira amor, que inspira confianza, ¿verdad?
Porque si uno, ¿verdad? Habla siempre con mentiras, con engaños, ¿verdad? Y traiciona, esa persona no es fiel a nada, ni a sus ideales, ni a sus valores, ni es fiel a Dios, ¿verdad? Ni tampoco es digna de confianza ni de respeto, ¿verdad? Porque ni aún así sabe guardar un secreto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir fidelidad, ¿verdad? Ser fiel a algo o a alguien, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar sobre las riendas de la fidelidad. Y la lectura en la cual está basado nuestro tema del día de hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12. En estas lecciones hemos estado dejando leer capítulos, ¿ok? Espero que estén leyendo sus capítulos, ¿ok? Para que puedan, ¿verdad? Entender de lo que estamos hablando y puedan comprender mucho mejor la clase o el tema del que estamos hablando, ¿verdad? Por eso es importante que lean su capítulo para que se complemente el tema del que les estoy hablando. De ahí viene el tema que estamos tomando del día de hoy, en Segunda de Reyes, capítulo 11 y 12. Así que vuelvo a dejar tarea, pequeños, hermosos, mis niños hermosos, les dejo tarea, ¿verdad? Y a todo aquel que está escuchando, les dejo tarea para el día de hoy, otra vez. Leer Segunda de Reyes, capítulo 11 y 12. De ahí tomamos nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmos 37, 28. Escucha, esto es lo que nos vamos a aprender en esta semana. El Señor ama la justicia, el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados, a los que no son fieles a nada, ni a Él ni a nadie, ¿verdad? Entonces, nuestro versículo para aprender se encuentra en Salmos 37, 28. El Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. ¿Te das cuenta? Cuando le somos fieles a Dios, Él no nos abandona. Él siempre está con nosotros cuando nuestra fidelidad está en Él, cuando nuestra confianza está en Él, ¿verdad? Cuando le somos fiel a Él, ¿verdad? A su camino, a su amor, ¿verdad? A su palabra, ¿verdad? A su servicio, ¿verdad? Dice que Él no nos abandona. Dice, Él no abandona a los que le son fieles, pero, ¿verdad? Destruye a los malvados, a los que se alejan, a los que no quieren ser fieles, a los que no quieren saber nada de Él, ¿verdad? Que no quieren ni conocerlo, ni escuchar de Él, ¿verdad? Bueno, pues ese es nuestro texto del día de hoy para aprender, ¿vale? Y bueno, pues iniciemos nuestra lección del día de hoy. Hoy les voy a hablar del caballo pony. Estamos hablando que nuestra lección de hoy se llama Las riendas de la fidelidad. Y del caballo que les voy a hablar hoy se llama caballo pony. Es este. Este caballo regordete, pequeño, ¿verdad? Este es el caballo pony. ¿Vale? De este caballito hoy les voy a hablar. Escuchen, pongan atención y empezamos nuestra lección del día de hoy. Escuchen. Los caballos ponis son una especie de caballos en miniatura. Estos caballos ponis no superan los 150 metros de altura y no pesan más de 100 kilos.
A pesar de su aspecto fortachón, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? En su aspecto fortachón y regordete, ¿verdad? Son gorditos, pachositos. ¿Alguien ya los conoce? ¿Sí conocen a los ponis? ¿Sí los han visto en la vida real, así, de frente a frente? Yo sí he visto a los ponis, ¿verdad? Y también los hemos visto en la televisión, en la televisión o algún programa, en alguna película, ¿verdad? Todos conocemos a los caballitos ponis, son gorditos, pachoncitos y chiquitos, ¿verdad? Esos son los caballos ponis. Dice que a pesar de ser fortachones y regordetes, suelen ser ágiles. Ujú. Suelen ser ágiles y muy fuertes. Además, su tamaño no se debe a ninguna anormalidad ni defecto de la especie, ni tampoco son caballos enanos, ¿verdad? No son, ni tampoco se les llama caballos enanos, son caballos ponis, ¿verdad? Ni tampoco por ser caballos pequeños es porque a lo mejor tienen alguna normalidad o algún defecto, pero no, ellos son así, así es su raza, son caballos ponis, ¿verdad? Además, eh, es una, es una especie de caballos, ¿verdad? De una casta verdadera, ¿verdad? Tienen una especie especial, ¿verdad? No son ni caballos enanos, ni porque están malos, ni porque nacieron con con algún defecto, ni tampoco son caballos enanos, ¿verdad? Ellos provienen de una casta verdadera, de un linaje verdadero, ¿verdad? Además, este animal, ¿verdad? Este animal, en tiempos o en el siglo XVII y XVIII, se utilizaban, ¿verdad? Como regalos para ofrecérselos o para regalárselos, ¿verdad? A los príncipes y a las princesas, ¿verdad? Como un animal de compañía, ¿te das cuenta? ¿Te imaginas una princesa y un príncipe? ¿Verdad? Esos caballos en el siglo XVII y en el siglo XVIII dice que eran usados como regalos para entregárselos a los príncipes y a las princesas, para que estos animales fueran como un animal de compañía para ellos. ¿Te das cuenta? Qué hermoso, ¿no? Bueno, además, este caballo es de un carácter inteligente, son inteligentes y dóciles, ¿verdad? Y también son muy cariñosos y amigables cuando realmente, ¿verdad? Se les entrena correctamente. Cuando un caballo de estos es entrenado correctamente, suelen ser muy amigables, ¿verdad? Y muy dóciles con las personas, ¿verdad? A su alrededor. Además, es idóneo, ¿verdad? Para relacionarse con las personas, especialmente, ¿verdad? Con los niños. Los niños les encantan estos caballos, ¿verdad? Y pueden montarse en ellos. Por lo regular, los niños no le tienen miedo a estos caballitos. Al contrario, les encanta y se acercan con confianza, ¿verdad? Porque son animalitos que son dóciles, como nos dicen sus características, son dóciles cuando son realmente, ¿verdad? Este, correctamente entrenados, ¿verdad? Dicen que también pueden ser, ¿verdad? Pueden relacionarse con los niños, con personas adultas, ancianos, y también con personas minusválidas, con personas malitas, ¿verdad? Y sabes también sirven para programas, ¿verdad? Para programas de terapia. También son usados para programas de terapias, cuando un niño necesita terapia, ¿verdad? Cuando hay niños que tienen algún problema, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo, estos caballos son usados para que ellos tengan una sesión de terapias, ¿verdad? También son entrenados para eso,
para algunos programas de terapias para ayudar, ¿verdad? A las enfermedades. Y saben, también su fidelidad impresiona. ¿Sabes por qué? Porque no importan las circunstancias, no importan las circunstancias en las que se encuentren. Ellos, ¿sabes? Ellos son fieles a su amo. Son muy fieles a su amo, tienen mucha fidelidad a su amo, ¿verdad? Aun cuando les suelten las riendas, ¿verdad? Y ellos caminen por lugares o estén lejos, ellos siempre regresan con sus amos. Dicen que ellos saben regresar al lugar de donde ellos viven, aunque ellos se vayan y tarden en regresar, ellos vuelven a regresar con sus amos, son fieles a sus amos, ¿verdad? Y siempre regresan a casa con sus amos, en donde los cuidan, en donde les dan de comer, donde les dan amor, ¿verdad? Vuelven ahí con sus amos, son fieles a sus amos, aún que no esté el jinete arriba de ellos con las riendas, ¿verdad? Aunque esté el caballito solo y se retire de su casa, ellos vuelven con sus amos. Eso es tener fidelidad a su amo, ¿verdad? Así como los perritos, como a todos esos animales, cuando tú amas a los animales y les das amor, cuidado, protección, ellos son muy, muy fieles. Y déjame decirte que aunque tú tengas un animal y seas cruel con ellos, ¿verdad? Que no les des de comer, que les pegues y seas cruel con ellos aún así son fieles a su amo, te siguen amando, ¿verdad? Esa es una característica de los animales, son fieles a sus amos, ¿verdad? Así mismo, ¿sabes? Debe de ser también nuestra fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Debe de existir esa rienda de la fidelidad de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Para que también nosotros volvamos a Dios, ¿verdad? Y no nos olvidemos de Él, seamos fieles a Él por todo lo que nos ha dado la vida, proveernos de alimentos, de unos padres cariñosos, de un hogar donde no nos mojamos, donde no nos da el sol, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Debe de ser suficiente para que nosotros seamos fieles a Dios, ¿verdad? Así como los caballos regresan a sus amos, ¿verdad? Así nosotros debe de existir siempre la fidelidad. Debemos de ser fieles a Dios, ¿verdad? Para siempre volver a Él, ¿verdad? Aunque a veces, ¿verdad? Estamos en este mundo y a veces metemos la pata, ¿verdad? Somos desobedientes, hacemos cosas malas, pero siempre debemos volver a Dios y pedirle a Dios perdón por todo lo que hemos hecho mal, por ofenderlo, ¿verdad? Porque todas nuestras actitudes malas, ¿verdad? Nuestras desobediencias y todo ofenden a Dios, ¿verdad? Estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y entonces debemos de volver a Él y decirle, Señor, perdóname, perdóname, necesito de tu perdón, ¿verdad? Y volver a Él, volver a su camino y estar cerca de Él, amarlo y darle gracias a Dios por todo lo que es fiel con nosotros. Porque, como decíamos, ¿verdad? Aunque los animalitos sean maltratados, ellos siempre regresan con sus amos en cualquier circunstancia, ¿verdad? Así nosotros, en cualquier circunstancia en que nos encontremos, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón contristo y humillado, ¿verdad? Y con un arrepentimiento genuino, Él siempre es fiel. Aunque seamos malos, Él siempre es fiel. Él nos sigue dando de comer y sigue cuidándonos y sigue estando ahí cerca de nosotros. Y cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, Él es fiel y nos perdona, ¿verdad? Y vuelve a extendernos su misericordia y su amor, ¿verdad? Y sus bendiciones, ¿verdad? Pues por eso, así como el caballo, seamos fieles a Dios y tengamos esa hermosa fidelidad hacia nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, y volvamos, ¿verdad? Así es como debemos también nosotros
No importa en la situación en que nos encontremos, ¿verdad? Él siempre estará ahí para amarnos, para escucharnos, ¿verdad? Y bendecirnos. Y bueno, hablando de caballos pequeños, ¿verdad? Hablando de caballos pequeños, ¿qué creen? Hoy les voy a hablar de un rey pequeño, de un rey que gobernó siendo muy pequeño, ¿verdad? Este rey pequeño gobernó el pueblo de Judá, ¿verdad? Este rey se llamaba Joás. Muchos tal vez conozcan su historia, ¿verdad? A lo mejor muchos ya conocen la historia de este rey, el rey Joás, ¿verdad? Conocen su bonita historia, porque cuando ustedes empiecen a leer su historia, ¿verdad? Ustedes van a leer las cosas hermosas que él hizo al principio de su reinado, ¿verdad? Pero él, él era fiel a Dios y su fidelidad estaba en Dios porque el rey, el rey, ¿verdad? El sacerdote que estaba con él lo instruía en la ley de Dios y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a ver. Esta era la mujer de Ocosías. ¿Ah? Joás era hijo de Ocosías y su abuela era Atalía, era esta mujer. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real, en la cual, ¿verdad? De esa descendencia venía el rey Joás, el niño pequeño, el rey Joás, ¿verdad? Pero cuando ustedes lean esta historia de Joás, ¿verdad? De este rey Joás, les decía que es una historia bonita, pero tiene un final muy triste, ¿verdad? Porque al final él no continuó con la fidelidad de Dios. Se retiró de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y bueno, además, ¿verdad? Dijimos que el príncipe Joás vivió en el palacio real. Cuando murió su padre Ocosías, ¿verdad? Él quedó huérfano. Y la abuela Atalía se hizo cargo del niño. Y se quedó huérfano de muy temprana edad. Cuando murió su padre, ¿verdad? Joás tenía como 1 año de edad. Estaba chiquito, estaba chiquito. Y entonces la abuela Atalía, su abuelita, se hizo cargo de este rey, se quedó con ella, porque pues el hijo de Atalía, pues obviamente que estaba en el palacio con el rey Ocosías, ¿verdad? Y al morir Ocosías, ¿verdad? Pues ella se quedó, ¿verdad? En el reinado y con su hijo Ocosías. Aparte, Ocosías tenía más hijos, ¿verdad? Tenía más hijos, ¿verdad? Pero Ocosías era el rey más pequeño, ¿verdad? Y entonces, cuando muere su padre, ¿verdad? Se queda con la abuela, al cuidado de la abuelita. Pero aunque Joás era príncipe, ¿verdad? Aunque Joás era príncipe, ¿verdad? Y le correspondía el trono, ¿verdad? El trono de Judá, ¿verdad? Aún él necesitaba ser cuidado, protegido, ¿verdad? Porque aún era un bebé, ¿verdad? Y necesitaba ser protegido, alimentado, cuidado, ¿verdad? Porque aún él era un bebé, ¿verdad? No podía aún tomar el trono, ¿verdad? Entonces, pero la protección de Atalía no servía para nada, ¿verdad? Aunque era su abuela, ¿verdad? Esta abuela era muy mala y muy cruel. Yo no me imagino a una abuelita siendo cruel, ¿verdad?
O a lo mejor si hay mamás, abuelitas crueles que les pegan a sus nietos, ¿verdad? Pero hay abuelitas muy amorosas, muy hermosas, que aman a los nietos como si fueran sus hijos. Y esta abuelita era muy mala, no amaba a los nietos, ¿verdad? Porque vas a ver lo que hizo, ¿verdad? Ella no iba a cuidar a Joás. Joás era su nieto y le correspondía amarlo, cuidarlo, protegerlo, ¿verdad? Y ayudarlo a que tomara el trono, ¿verdad? De Judá para que él gobernara al pueblo. Pero no fue así. Esta abuelita era una, una abuelita malvada y cruel, ¿verdad? No amaba a los nietos. Y ahorita vas a ver lo que hizo, ¿verdad? Y como esta abuelita no quería a su nieto, ¿verdad? No quería a Joás, ¿verdad? Ni tampoco quería que su nieto llegara al trono. Ella no quería. Ella quería ser la reina. Ella quería gobernar el pueblo de Judá. Ella quería ser la reina. Quería el trono para hacer lo que ella quería, ¿verdad? Aparte de ser una abuelita mala, era una abuelita idólatra. Ella ofrecía holocaustos y adoraba a dioses ajenos. Ella no amaba a Dios, ¿verdad? Ella amaba a los ídolos, ¿verdad? Era una mujer muy malvada, ¿verdad? Y entonces ella no quería que su nieto llegara al trono ni ningún otro de la descendencia de los reyes, de los que podían tomar el trono, ¿verdad? Entonces estaba en peligro el niño Joás, ¿verdad? Si el niño Joás no encontraba a quien lo cuidara de la abuela, el niño podía morir, ¿verdad? Y aparte, este niño era de la descendencia, ¿verdad? Donde iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y entonces él tenía que ser rescatado para que pudiera seguir esa descendencia, ¿verdad? La descendencia de los reyes. Entonces, si la malvada abuelita no amaba a los nietos y ella quería ser la reina, ¿verdad? Entonces el niño tenía que ser rescatado de esta abuelita malvada, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó? Que nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Que siempre está al tanto de los más inocentes y de los más frágiles y que siempre está al tanto de todo, ¿verdad? ¿Qué creen? Envió a alguien a que fuera a rescatar a ese pequeño bebé. ¿Y saben a quién envió? Bueno, pues envió, ¿verdad? Dios envió a Josaba, ¿verdad? Envió a Josaba. Josaba era hermana de Ocosías. Entonces, era tía del rey Joás, del pequeño bebé. Dios envió a su tía para que la rescatara. Y Josaba era esposa del sacerdote Joiada, ¿verdad? Del sacerdote que en ese entonces, él era sacerdote en ese tiempo, ¿verdad? Dios manda a su tía a que vaya por el bebé para que lo salvara de esta reina malvada, porque esta reina malvada había mandado a matar a todos los de la descendencia real para que ella fuera la única que gobernara y aparte gobernara toda su descendencia, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios ve esta maldad que hay en esta mujer, ¿verdad? Entonces Dios provee una persona para que fuera a sacar del palacio a este bebé que estaba en peligro, ¿verdad? A nuestro rey Joás. Y Dios manda a su tía para que fuera a rescatarla de esta abuela malvada, ¿verdad? Y entonces llega Josaba, ¿verdad? Esta era su tía. Y esta era su nodriza, era como su nana, la que cuidaba al bebé, ¿verdad? La que estaba al tanto de darle su leche, de cambiarlo, de cuidarlo, ¿verdad? Entonces Dios manda a su tía. Josaba era hermana de Ocosías, tía de Joás. Esta mujer es mandada por Dios, ¿verdad? Para que vaya a rescatar al niño Joás de
los planes malvados de la reina Atalía, ¿verdad? Y entonces Josaba va y se lleva al niño y a su nana, ¿verdad? Y se los lleva para protegerlos, ¿verdad? De la malvada reina Atalía, ¿verdad? Y entonces los saca de ahí porque esta reina malvada estaba haciendo una matazón, ¿verdad? Había mandado matar a toda la descendencia real, ¿verdad? Y entonces manda a salvar a nuestro rey Joás, ¿verdad? Y entonces cuando llega Josaba, ¿verdad? El niño es llevado al templo con el sacerdote Joiada. Este era el sacerdote Joiada, ¿verdad? Y ahí en el templo lo mantuvieron en secreto, escondido, ¿verdad? De la reina malvada y de todos aquellos soldados que estaban yendo a buscar a todos los hijos de Ocosías, a toda la descendencia que podía ocupar el trono de Judá, ¿verdad? Y ahí tanto el sacerdote Joiada y Josaba, ¿verdad? Mantuvieron al niño en secreto dentro del templo, ¿verdad? Y ahí lo mantuvieron, ¿verdad? De quienes lo querían matar. Y lo mantuvieron en una habitación, tanto a su nana como al niño, ¿verdad? Y ahí lo mantuvieron, ¿sale? Y una vez, ¿verdad? Y aunque este niño era pequeño, ¿verdad? Joás, ¿verdad? Llegó el momento en que el niño iba creciendo, ¿verdad? El niño iba creciendo y tanto Joiada, el sacerdote, y Josaba le enseñaban al niño, ¿verdad? Que él iba a ser rey, ¿verdad? Y aunque el niño era pequeño, él sabía, ¿verdad? Que iba a ser rey. Y tanto Josaba como el sacerdote Joiada lo estaban preparando, ¿verdad? Lo estaban instruyendo. Le enseñaban a leer, le enseñaban todas las cosas que él necesitaba saber para ser un rey, ¿verdad? Y le estaban diciendo que él era el rey, que por eso estaba ahí, ¿verdad? Porque él un día iba a tomar el trono de Judá, ¿verdad? Y iba a reinar como rey, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y un día él iba a gobernar, ¿verdad? A Judá, en vez de su abuela, ¿verdad? Atalía. Y entonces cuando Joás, ¿verdad? Tenía ya 7 años, aquí vemos a Joás que era instruido en la ley de Dios por Joiada, el sacerdote, ¿verdad? Este sacerdote era fiel a Dios, ¿verdad? Él estaba en el templo orando a Dios, haciendo sacrificios por el pueblo, por el perdón del pueblo, ¿verdad? Y oraba a Dios, era consagrado a Dios. Y mientras él tuvo allá al niño, él hizo todo lo posible por instruir al niño en la ley de Dios. Le enseñó muy bien las leyes de Dios, ¿verdad? Lo instruyó, ¿verdad? Le, le, le enseñó cosas de Dios y le enseñó cosas que él necesitaba saber cuando fuera a gobernar, ¿verdad? Y además le había prometido estar con él en su reinado, ¿verdad? Para aconsejarlo, para cuidarlo, para estar con él y aconsejarlo y estarlo también aconsejando en el camino de Dios, ¿verdad? Y esto era lo que se dedicaba el sacerdote Joiada y su esposa Josaba, ¿verdad? Ellos le dieron, le, ellos fueron los que le pusieron los primeros cimientos de la fe de Dios, ¿verdad? Ellos desde chiquito le enseñaron la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando ya tuvo 7 años, ¿verdad? Cuando ya llegó a la edad de 7 años, el sacerdote Joiada decidió que había llegado el momento de hacerlo rey, ¿verdad? Así que el sacerdote Joiada llama a todos los soldados, ¿verdad? Y a toda la gente de la guardia al templo, ¿verdad? Va y les dice, vengan, los necesito.
y los junta ahí dentro del templo para hablar con ellos. Y cuando ya está toda la guardia, ¿verdad? De los soldados y todos los soldados dentro del templo, el sacerdote Joiada les comenta que el rey Joás estaba vivo, ¿verdad? Que él había, ¿verdad? Guardado secretamente al rey Joás y que sí había un rey, el cual le pertenecía al trono de Judá, ¿verdad? El trono que él tenía que ser sentado ahí en lugar de la reina malvada Atalía, ¿verdad? Entonces él les empieza a contar que estaba vivo el rey Joás y que era necesario que él ya gobernara al pueblo, ¿verdad? Y entonces empieza a decirle esto a los príncipes, a los soldados, ¿verdad? Y les dice que él lo había guardado, ya lo había instruido, pero que ya era necesario que el niño fuera coronado como rey, ¿verdad? Y que ahora a ellos les correspondía cuidarlo, resguardarlo, ¿verdad? Como soldados y la guardia del palacio, ¿verdad? Les dice el sacerdote que ahora a ellos les correspondía estar cuidando al rey Joás y guardarlo de todo peligro, ¿verdad? Y entonces los soldados, cuando escuchan esto, ellos se ponen de acuerdo con el sacerdote Joiada y están de acuerdo con él, de que tienen que cuidar al rey Joás, ¿verdad? Y estuvieron de acuerdo con todo lo que el sacerdote Joiada les contó, ¿verdad? Y prometieron mantenerse, ¿verdad? Mantenerse cuidando al rey Joás de que nada malo le sucediera y sobre todo cuidarlo de la reina malvada Atalía, ¿verdad? Ellos ahora tenían ese trabajo, ¿verdad? El sacerdote Joiada y su esposa ya se habían hecho cargo de cuidarlo de aquella matanza, ¿verdad? Y de los planes malvados de la reina Atalía. Pero ahora a ellos les correspondía cuidar a su rey, ¿verdad? Tenían que cuidarlo de todas esas personas malvadas, ¿verdad? Que podían hacerle daño al rey Joás. Y los soldados estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y dijeron que estaban de acuerdo y que iban a cuidar al rey Joás, ¿verdad? Y desde ese momento, ellos se hicieron cargo del rey Joás, de la protección de este niño rey Joás, ¿verdad? Y entonces, después de que el sacerdote habló con ellos sobre este tema, el sacerdote sacó al niño a un lugar, ¿verdad? A un lugar en donde estaba reservado para poder coronar al niño, ¿verdad? Porque ya era necesario que este niño fuera coronado rey, ¿verdad? Y entonces, después dice que el sacerdote lleva a este niño a un lugar especial donde había ya una multitud esperando, ¿verdad? Para que estuvieran en la coronación de este rey, ¿verdad? Y entonces lo lleva a Joiada y lo lleva a ese lugar, ¿verdad? Donde el niño tenía que ser coronado, ¿vale? Y aquí vemos la coronación del rey Joás, ¿verdad? Y una vez que el sacerdote llega a ese lugar, encuentra una gran multitud, ¿verdad? Que estaba esperando a que el rey Joás fuera coronado como rey, ¿verdad? Y entonces llega el sacerdote, lo lleva ahí, ¿verdad? Y entonces empieza, ¿verdad? El ritual de la coronación, ¿verdad? Cuando ya estuvo ahí, ¿verdad? Entonces el sacerdote Joiada derrama aceite perfumado sobre la cabeza del rey Joás, ¿verdad? De este niño, ¿verdad? Derrama el aceite sobre su cabeza y le entrega una copia de la ley de Dios, ¿verdad? Para que se rigiera con la ley de Dios, ¿verdad? Y rigiera el pueblo conforme a los estatutos de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, derrama aceite sobre la cabeza, ¿verdad? Era una costumbre cuando un rey era coronado, derramaban aceite, ¿verdad? Entonces, este sacerdote derrama aceite sobre la cabeza del rey, le entrega una copia de la ley de Dios, ¿verdad?
Y luego, ¿verdad? Y lo proclama en ese momento rey. Y después de proclamarlo rey, ¿verdad? La multitud que estaba alrededor de ahí, ¿verdad? Observa calladamente y en silencio, ¿verdad? Todo el ritual de la coronación de este niño Joás, ¿verdad? Y cuando el sacerdote Joiada pone la corona en la cabeza del rey, ¿verdad? Inmediatamente empieza a gritar toda esa multitud, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y empezó a escucharse una, una gran gritería, ¿verdad? El pueblo estaba teniendo un rey, ¿verdad? Al fin estaban teniendo un verdadero rey, ¿verdad? Y cuando cuando el sacerdote Joiada pone la corona en la cabeza del rey Joás, empieza la gritería, ¿verdad? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Verdad? Y entonces empiezan los trompeteros también, ¿verdad? A tocar sus trompetas, ¡tú! ¿Verdad? Y los cantores empiezan a cantar himnos, ¿verdad? Y empiezan a escucharse mucha música, muchos gritos de viva el rey, las trompetas, y entonces empieza a haber una gran fiesta, porque estaba siendo coronado el rey Joás, ¿verdad? Y la gente estaba contenta, estaba de fiesta, ¿verdad? Porque al fin tenían un rey, ¿verdad? El cual los iba a gobernar, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Verdad? Pero ¿qué creen? Cuando hay esta multitud, ¿verdad? Cuando esta multitud empieza a dar gritos de viva el rey, ¿verdad? Y cuando se escuchan las trompetas, ¿verdad? De los trompeteros y los himnos de los cantores, ¿verdad? De los cantores, ¿verdad? Porque también hubieron cantos, ¿verdad? Se alegraron de tener un rey, ¿verdad? Cuando de pronto escucha a la reina Atalía, la reina malvada, empieza a escuchar, viva el rey, ¿verdad? Y escuchó y dijo, ¿qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que se está escuchando? ¿Por qué se escucha tanto ruido? ¿Qué es esto? ¿Por qué se escucha tanto ruido y tantos gritos, verdad? Y entonces se levanta de su trono, ¿verdad? Y va, inmediatamente sale. Y cuando se da cuenta que toda esa gritería y todos esos ruidos de trompeta y de música venían del templo, fue, ¿verdad? Y a ver qué veía, ¿verdad? Y cuando ve que el rey estaba ahí, ¿verdad? Estaba siendo coronado, estaba viendo que estaba un rey. Dijo, ¿cómo si yo maté a todos, ¿verdad? De haber dicho, ¿cómo si yo maté a toda la descendencia, ¿verdad? Y entonces empieza a gritar, traición, traición, ¿verdad? Y empieza a decirle a los soldados y a los guardias que lo apresen, que lo agarren y que lo maten, ¿verdad? Pero los soldados y la guardia del palacio no apresó al rey Joás, sino que apresó, ¿verdad? A la reina Atalía, ¿verdad? Atalía dejó de ser reina inmediatamente cuando el rey Joás fue coronado rey, ¿verdad? Y entonces los soldados apresan a la malvada reina Atalía, ¿verdad? Cuando ella dice traición, traición, ¿verdad? Porque ella se creía la reina, ella estaba gobernando, ¿verdad? Y gobernó 6 años, en lo que el niño crecía, ¿verdad? Nada más. Pero ya el niño teniendo 7 años, ¿verdad? El sacerdote lo ungió como rey, ¿verdad? Ya era necesario que fuera a reinar, ¿verdad? Al pueblo, a gobernar al pueblo de Judá, ¿verdad? Y entonces esta reina es quitada del trono, ¿verdad? Y deja de ser reina y aparte es apresada, ¿verdad? Es apresada y la sacan del templo, la sacan del templo, ¿verdad? Y la apresan. Y entonces, cuando es apresada ya la malvada reina Atalía, ¿verdad? Llevan al niño Joás, ¿verdad? Al trono, al palacio, ¿verdad? A gobernar el pueblo de Israel, ¿verdad?
Entonces va y la reina es apresada, Joás es puesto en el trono, ¿verdad? Y empieza a gobernar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo los planes malvados, ¿verdad? Cuando se obra con maldad, nunca, nunca, los que obran con maldad, nunca prosperan, ¿verdad? Y todo les sale mal, todo. Cuando obran mal, todo sale mal, ¿verdad? Esta reina malvada tomó a la fuerza, usurpó el trono, ¿verdad? Pero no le duró mucho su reinado, ¿verdad? Porque el rey Joás, ¿verdad? Obtuvo el lugar que le pertenecía, porque él venía de la descendencia de los reyes, ¿verdad? Y bueno, se salvó la descendencia, ¿verdad? Dios tenía un plan y fue y mandó para que sacaran a este niño, ¿verdad? Y Dios lo resguardó. Lo resguardó 6 años en el templo, ¿verdad? Siendo instruido por el sacerdote Joiada, ¿verdad? Y su esposa. Y entonces, ¿verdad? Cuando ya es apresada y toda esta reina, ¿verdad? La toman prisionera y deja de ser reina en ese momento. Y fue así como el pequeño Joás llegó a ser el rey de Judá, gracias a la protección que le dieron el sacerdote Joiada y su tía Josaba, ¿verdad? Así es como este niño llegó a ser rey. Imagínate un niño de 7 años gobernando todo un reino. ¿Te das cuenta? Así que ustedes pequeños pueden también servir a Dios. No, no hay excusa de que digas, ay, es que soy muy chiquito. Todavía no tengo edad para servir a Dios. Pues déjame decirte que este niño tenía 7 años y empezó a gobernar una tarea muy difícil, siendo un niño. Tener que gobernar una nación, ¿te das cuenta? ¿Verdad? Y para eso ya también sabía la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Ya tenía en su corazón la palabra de Dios. Así que no importa la edad, así como tú eres un niño, Dios te puede usar también. Así que entrega tu vida a Dios. Aún siendo pequeño, Dios tiene planes para tu vida y Dios puede usarte aunque seas pequeño, pequeña. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida también, ¿verdad? Así que no hay excusa de que porque seas chiquita. Dios también usa a los pequeños y Él usó un pequeño para gobernar a su pueblo Judá, ¿verdad? Su pueblo Israel, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra historia, ¿verdad? Entonces, el rey, el sacerdote, ¿verdad? Lo instruye y todo, ¿verdad? Y por la protección de este sacerdote, el niño llega, ¿verdad? Al trono, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Este niño, ¿verdad? Gozaba de felicidad, gozaba de vida, gozaba de una buena vida y salud, porque fue instruido y fue cuidado muy bien, ¿verdad? Entonces llegó al trono muy bien y muy bien cuidado, ¿verdad? Y entonces Joás, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Joás hizo lo que le agradaba a Dios mientras el sacerdote vivía, ¿verdad? Mientras el sacerdote vivía, Joás agradaba a Dios. Las riendas de su fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Estaban con Dios, agarradas con Dios, ¿verdad? Dios tenía el control de su vida, ¿verdad? Él estaba siendo fiel a Dios, ¿verdad? Porque había sido instruido por el sacerdote, ¿verdad? Y porque tenía la influencia de su tío, ¿verdad? De su tío también, era su tío, ¿verdad? El sacerdote Joiada, ¿verdad? Y las riendas de la fidelidad estaban sujetas a la voluntad de Dios, su fidelidad estaba con Dios, ¿verdad? Mientras el tío estaba junto de él, ¿verdad? Y déjame decirte que el tiempo que este rey reinó y estuvo a su lado, el sacerdote Joiada, él fue fiel a Dios. Su fidelidad
fue hacia Dios, ¿verdad? Porque él estaba con Joiada y el sacerdote le daba consejos y cuando a lo mejor se quería salir de los lineamientos de Dios, el sacerdote le decía, no, hijo, estás mal, alíñate. Eso no dice la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces este niño empieza a hacer, ¿verdad? Este niño empieza a hacer cosas buenas porque este sacerdote le había enseñado a amar, le había enseñado el temor a Dios, le había enseñado la fidelidad a Dios, ¿verdad? Y entonces él amaba y tenía temor a Dios y tenía fidelidad a Dios, ¿verdad? Cuando él empezó a reinar, ¿verdad? Y aún a pesar de que él era, aún a pesar de que después este sacerdote iba haciéndose cada día más viejito, ¿verdad? Él le seguía dando consejos a este niño, ¿verdad? Porque igual este niño fue creciendo en el trono, ¿verdad? Fue creciendo, no se quedó así pequeño, ¿verdad? Este niño fue creciendo y fue teniendo la influencia, ¿verdad? De su tío, ¿verdad? El sacerdote. Y le enseñaba cosas hermosas y siempre estaba llevándolo en el camino recto, ¿verdad? Y si se quería salir, el sacerdote lo volvía a poner, ¿verdad? En el camino correcto, ¿verdad? Y así era como él empezó, ¿verdad? A gobernar este reino, ¿verdad? Y una de las cosas buenas que hizo Joás fue que reparó el templo, ¿verdad? El templo que había construido el rey Salomón, ¿verdad? Porque el rey Salomón ya lo había construido. Y ese templo ya tenía como 120 años y no le habían dado ninguna reparación. Y luego aparte, esta reina malvada, ¿verdad? Había hecho cosas malas en el templo, ¿verdad? Lo había maltratado, ¿verdad? Y no le había dado reparación. Y cuando llega este rey, lo primero que hace, ¿verdad? También, ¿verdad? Una de las cosas que este rey hace buenas es que repara, ¿verdad? El templo que una vez también levantó, ¿verdad? Construyó el rey Salomón, ¿verdad? Y entonces una de esas cosas es que hace. Y lo más maravilloso, ¿verdad? Es que el pueblo se unió a la causa, ¿verdad? Empezaron a ayudar con dinero, con alhajas, para que se compraran materiales y para que se les pagara a los trabajadores, ¿verdad? Y todo el pueblo ayudó al rey, ¿verdad? Para que ese templo se reparara. Todos estaban contentos, felices, porque estaba gobernando un rey sabio, ¿verdad? Un rey que los estaba volviendo a encaminar al camino de Dios, ¿verdad? Y aparte porque cuando ya fue restaurado el templo, empezaron a hacer sus sacrificios, ir a adorar a Dios, ¿verdad? Este rey le enseñaba al pueblo, ¿verdad? Que tenían que estar adorando a Dios y a estarle ofreciendo sus sacrificios, ¿verdad? Y esto era lo que hacía el rey Joás, ¿verdad? Cuando fue reparado el templo, empezaron, ¿verdad? A adorar a Dios y a presentar sus ofrendas a Dios. Y le servían con amor porque estaban cerca de Dios, ¿verdad? Estaban sirviendo a Dios. Pero llegó el día cuando el sacerdote Joiada envejeció, ¿verdad? Vivió 130 años este sacerdote y murió. Y fue sepultado en la ciudad de David con los reyes. Pues él había hecho bien a Israel. Todas las personas, sacerdotes y reyes, cuando hacían cosas buenas para el pueblo y vivían rectamente, eran sepultados en donde se sepultaban los reyes. Pero cuando un rey era malvado y no regía al pueblo con amor y con rectitud, no era ahí sepultado. Aunque fuera rey, no era sepultado con los reyes, ¿verdad? Él era sepultado en otro lugar. Pero este sacerdote sí fue sepultado en el lugar de los reyes que habían sido rectos, ¿verdad? Y que habían sido temerosos de Dios, ¿verdad? Pues ahí fue sepultado también este sacerdote. Pero mientras vivía este rey, ¿verdad? Mientras este sacerdote vivía, ¿verdad? Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Todo el tiempo que dirigió, ¿verdad? El reinado mientras este sacerdote vivía, ¿verdad? Él hacía lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Era fiel a Dios, ¿verdad? Pero poco después de la muerte del sacerdote, se presentaron unos jefes de Judá
para rendirle homenaje y darle consejos malos, ¿verdad? Porque aún era un joven, ¿verdad? Aún era joven y se dejaba guiar por otras personas grandes, ¿verdad? Y por desgracia, se dejó dar consejos por personas malas, ¿verdad? Cuando mientras vivía su tío sacerdote, él hacía cosas rectas delante de Dios, amaba a Dios, eh, eh, dirigía al pueblo para que amara a Dios, ¿verdad? Pero una vez, ¿verdad? Que muere su tío, ¿verdad? Empieza a hacer cosas malas, ¿verdad? Deja de ser fiel a Dios, suelta las riendas de la fidelidad, se sale del control de Dios y empieza a escuchar consejos malos de los jefes de Judá, ¿verdad? Y algunos consejos, ¿verdad? De esos jefes que vinieron a él, ¿verdad? A rendirle homenaje, ¿verdad? Tristemente él escuchó sus consejos, ¿verdad? Sus consejos malos y se dejó enseñar cosas malas de ellos y abandonó, ¿verdad? Los consejos y las enseñanzas de su tío el sacerdote Joiada, ¿verdad? Abandonó y sobre todo abandonó el templo de Dios. Volvió a abandonar el templo de Dios después de haberlo restaurado, después de haber dirigido al pueblo de Dios, ¿verdad? Abandona el pueblo de Dios, abandona el templo de Dios, abandona a Dios, se sale del control de Dios, ¿verdad? Deja de ser fiel a Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo? Tristemente, tristemente, ¿verdad? Fue a adorar dioses ajenos. Así es. Se dejó guiar por personas que no amaban a Dios, ¿verdad? Y se soltó de la rienda de Dios. La rienda de la fidelidad, dejó la rienda de la fidelidad y se salió del control de Dios. Y fue y adoró, ¿verdad? A una imagen a una imagen de acera. Era un ídolo falso, un ídolo, que ellos mismos construyeron para darle la adoración que le merecía al Dios Todopoderoso. Fíjate, dejó al Dios Todopoderoso por ir a servir a dioses ajenos, ídolos de piedra, ídolos de oro, ¿verdad? Y fue y le rindió su adoración a estos ídolos, ¿verdad? Y también indujo al pueblo a que hiciera lo mismo. Después de haber ido a que el pueblo alabara a Dios y todo, después los introdujo a la idolatría. ¿Te das cuenta lo que hizo este rey Joás? Empezó y hizo cosas muy buenas, pero al final, cuando murió su tío, ¿verdad? Quien lo aconsejaba y todo, se dejó aconsejar, abandonó la fidelidad de Dios, abandonó a Dios, abandonó otra vez el pueblo de Dios y guió al pueblo de Israel a que adorara a dioses ajenos. Y Dios se enojó mucho, ¿verdad? Porque acuérdense que a Dios no le gusta eso, ¿verdad? Entonces, cuando hizo esto, ¿verdad? Y soltó la rienda de la fidelidad de Dios y adoró los ídolos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Desobedeció la ley de Dios. Al abandonar a Dios y al pueblo, también desobedeció las leyes de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Aún así, Dios tuvo misericordia de él. Dios se enojó mucho cuando vio todo lo que estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Se enojó mucho Dios, ¿verdad? Pero aún en su misericordia le mandó un profeta, ¿verdad? Para que le dijera que se volviera a él, que estaba haciendo cosas malas, que regresara a Dios, ¿verdad? Y que dejara de hacer esas cosas malas que estaba haciendo y que dejara de adorar esos dioses ajenos, ¿verdad? Pero él no escuchó, no escuchó, ¿verdad? No escuchó la exhortación de estos profetas, ¿verdad? Entonces Dios envía a Zacarías. Zacarías era
el hijo del sacerdote Joiada. Era el tío que lo había instruido, cuidado, que lo había rescatado de la muerte. Era el hijo de su tío, ¿verdad? Y cuando llega el sacerdote Zacarías, ¿verdad? Llega este sacerdote y se presenta ante el pueblo y ante Joás, ¿verdad? Ante el rey Joás. Fíjate lo que le dice, ¿verdad? Le dice, así ha dicho Dios, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Si ustedes, dice Dios, ¿verdad? Si ustedes desobedecen mis mandamientos, no prosperarán, ¿verdad? Y entonces dice Dios, como me han abandonado, ¿verdad? Como me han abandonado ustedes, yo también os voy a abandonar, ¿verdad? Y el pueblo no quiso escuchar otra vez, sino al contrario, agarraron piedras y empezaron, ¿verdad?, a lastimar a este sacerdote. Y sabes, lo más triste de todo esto es que el propio sobrino de su tío Joiada, el sacerdote que lo había cuidado, dio la orden para que matara al hijo de su tío, al tío que con tanto amor lo había cuidado y lo había guardado, ¿verdad? Y lo había instruido. Le dice al pueblo, mátenlo. Y matan al pobre Zacarías, ¿verdad? Y matan al sacerdote, no lo escuchan y siguen en sus cosas malas, ¿verdad? Y el propio Joás manda matar al hijo de su tío, ¿verdad? ¿Qué rey tan mal agradecido, verdad? Qué mal rey mal agradecido, porque por orden de él mataron al rey Zacarías. Y así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta, ¿verdad?, la instrucción que le dio el rey Joiada, ¿verdad? Todo lo que lo instruyó en la ley de Dios, no tomó en cuenta todo eso, todo lo que el sacerdote le había enseñado, no lo tomó en cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, al morir este rey, ¿verdad? Al morir el sacerdote, Joiada se olvida de la fidelidad y se vuelve, dijimos que la fidelidad era alguien que ama y que es fiel a los principios, ¿verdad? Y que es fiel a aquel que ama, ¿verdad? Se supone que este rey Joás amaba a su tío, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este rey? Se le olvidó la fidelidad que le debía a su tío, ¿verdad? Y fue y mató al hijo de su tío, ¿verdad? Aquel tío que tanto lo instruyó, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Cuando este rey da la orden para que fueran a matar, ¿verdad?, a este niño, ¿verdad? Después de que cuando están matando al sacerdote Zacarías, cuando están matando al profeta Zacarías, ¿verdad? El profeta Zacarías le dice unas palabras al rey Joás. Y mira, son las siguientes. Le dice, fíjate las palabras que le dice el rey Zacarías al morir. Que el Señor vea esto y te juzgue. Que el Señor vea esto y te juzgue conforme a lo que tú me estás haciendo, ¿verdad? Y conforme a lo que tú estás haciendo. Y después de un año, después de que todo esto de lo que pasó, después de un año, Joás muere por causa de los sirios. Dios le da su castigo, ¿verdad? Y es asesinado en manos de los enemigos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y el pueblo decide no sepultarlo, ¿verdad?, en el lugar de los reyes, sino que van y lo sepultan en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar. Por su ingratitud, por su infidelidad, ¿verdad? Empezó muy bien, pero acabó muy mal, siendo un rey idólatra, olvidando los principios
que su tío el sacerdote le había enseñado, ¿verdad? Y bueno, queridos niños, queridos radioescuchas que me están escuchando, recuerden, recuerden esto. Dios no impone a fuerza su presencia ni su bendición sobre nadie. Él no impone. Acuérdense que Dios es un caballero. Él no quiere nada a fuerzas. Él no quiere nada a fuerza ni te impone a fuerza su amor. Él no impone a nadie, ¿verdad? Cuando la gente se rehúsa a seguir la dirección de Dios, al no creerle, al no serle fiel, entonces, ¿qué pasa? El Señor retira su espíritu de la persona, ¿verdad? Retira el espíritu de la persona y lo deja a merced del amo a quien él quiere servir, ¿verdad? Así como pasó con el rey Joás, ¿verdad? Mientras él estuvo bajo la dirección de Dios, bajo el control de Dios, bajo las riendas de Dios, ¿verdad? Cuando él entregó las riendas de la fidelidad a Dios y estaba bajo el control de Dios, ¿verdad? Y estaba bajo la dirección de Dios, estaba el Espíritu de Dios, estaba la enseñanza de Dios en él, estaba el cuidado de Dios en él. Pero cuando el sacerdote Joás, ¿verdad? Se retira de la protección de Dios y hace cosas que Dios le prohíbe hacer, ¿verdad? Y por más que Dios, ¿verdad? Todavía Dios en su misericordia le manda profetas para que le digan que se arrepienta, ¿verdad? Él no escucha y vuelve a mandar otro y vuelve a mandar otro y luego vuelve a mandar al hijo de, Joiada, ¿verdad? Y tampoco lo escucha. Entonces Dios retira su espíritu, ¿verdad? Ni modo, ya no quiso escuchar, retira y lo entrega. Eso es lo que quieres, pues eso es lo que haces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Se retiró Joás de la protección de Dios y murió en manos de sus enemigos, ¿verdad? Y así es cuando nosotros no queremos entender y nos salimos de la protección de Dios, Dios retira su espíritu y dice, bueno, no quieres, pues, y nos deja a lo que nosotros queremos, ¿verdad? A lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y a no creer en Dios, ¿verdad? Y elegimos servir al amo, a quien elegimos servir, ¿verdad? Al Dios que queremos elegir y servir, ¿verdad? Mira, escucha, hay muchas personas que se mantienen mientras se mantienen sujetas a Dios mientras sus padres o sus tutores están cercas. Y sí, así existen así algunas personas. Mientras están cercas sus padres, mientras los hijos están en un hogar cristiano y mientras sus padres están orando por ellos y mientras sus padres están así como al rey Joás, el sacerdote Joiada estaba con él y lo instruía, no, hijo, no hagas esto, hijo, por favor, no estés yendo a estos lugares, hijo, no estés siendo así, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos a alguien que nos están instruyendo y que nos están llevando por el camino de bien, nuestras vidas están sujetas, ¿verdad? Están ahí. Pero cuando esas personas se alejan o mueren, ¿verdad? Como en el caso del tío de Joás, ¿verdad? O en el caso de algunas familias, ¿verdad? Cuando los padres mueren, ¿qué pasa? Se descarrían estas personas, ¿verdad? Los hijos se dan rienda suelta a lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Lo que algunas veces quisieron hacer y sus padres no los dejaban, ¿verdad? Y entonces se alejan de la protección de Dios y de los consejos de sus padres y así pasan. Y así pasó con este rey Joás, ¿verdad? Y así pasa también en las vidas de algunos familiares, ¿verdad? De algunos hijos. Mientras los padres están ahí, pues ellos están sujetos, van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando mueren y ya hacen falta esos guías espirituales, se descarrían, ¿verdad?
¿verdad? Entonces sueltan las riendas, ¿verdad? Y dan suelta a sus impulsos, a lo que les gusta hacer, ¿verdad? Ser desobedientes, robar, mentir, hacer cosas que no tienen que hacer, ¿verdad? Y entonces se apartan de los principios de Dios, ¿verdad? Que han sido enseñados, ¿verdad? En donde han sido enseñados, ¿verdad? Y cuando nosotros nos desapartamos, apartamos así, nuestra vida ya no tiene sentido, como la vida del rey Joás ya no tenía sentido. Iba de mal en peor, se fue al pique, ¿verdad? Empezó a adorar dioses ajenos, se apartó de Dios. ¿Y qué sucedió? Fue a la muerte, ¿verdad? Precipitó su muerte y cayó en manos de los enemigos, ¿verdad? Pero también hay muchos otros que se mantienen sujetos a las riendas del Señor y siguen viviendo bajo el control de Dios, ¿verdad? Hay también personas que al morir o al separarse de sus líderes religiosos, ¿verdad? Ellos continúan siendo fieles a Dios, siguen estando bajo el control de su Dios y siguen adorando y siguen siendo fieles a Dios, ¿verdad? También hay así, hay personas también, ¿verdad? Que viven todavía bajo el control de Dios, ¿verdad? Pero mira, querido niño, querido amigo, querido radio escucha, querido hermanito que me escucha, ¿verdad? Escuchen. Yo deseo con todo mi corazón, ¿verdad? Que tu fidelidad a Dios, ¿verdad? No dependa de otro ser humano, ¿verdad? Que tu fidelidad a Dios no dependa de un ser humano porque el ser humano puede equivocarse, ¿verdad? Podemos equivocarnos, ¿verdad? Somos imperfectos, ¿verdad? Tampoco dependas, ¿verdad? Que tu fidelidad dependa de tus emociones, porque nuestras emociones nos engañan, ¿verdad? También no podemos depender de nuestras emociones porque nuestras emociones nos engañan, ¿verdad? Tampoco debemos depender de las circunstancias porque las circunstancias cambian, ¿verdad? Puede pasarnos lo que nos pasó, lo que le pasó al rey Joás, que confiaba y dependía del sacerdote Joiada. Y cuando murió, se fue al pique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dependía de los consejos de Joiada y porque estaba él ahí, la figura, ¿verdad? Del sacerdote ahí. Pero una vez que el sacerdote Joiada ya no estuvo, quiere decir que no estaban bien cimentadas, ¿verdad? Todo lo que el sacerdote le había enseñado no estaba realmente cimentadas y no estaba realmente siendo fiel, porque una vez que le faltó su tutor, ¿verdad? Ya no supo cómo tomar decisiones correctas, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Debemos nosotros, debemos hacer que nuestra fidelidad, ¿verdad? A Dios dependa de un sincero amor hacia Él, nada más. Porque Dios nos ama tanto y Él es el único que nos va a amar más que cualquier otra persona, ¿verdad? Así que no debemos de depender de nada, nuestra fidelidad no debe de depender de nada, ni de nuestras emociones, ni de personas, ni de las circunstancias. Debe de depender de nuestro amor hacia Dios. Por eso debe de ser un amor genuino hacia Dios, para ser fiel a Dios, ¿verdad? Y que esa fidelidad siempre esté sobre toda cosa, ¿verdad? Sobre toda cosa. Siempre nuestra fidelidad a Dios debe de estar sobre toda cosa, ¿verdad? Pues esa fue nuestra historia del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿ya? Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, ¿verdad? Bye.